Buen día a todos, familia de Dios. Qué hermoso vivir juntos este proceso divino de habilitación tan asombroso, porque no lo está realizando una persona ni un grupo de personas, sino Dios directamente en cada uno de nosotros. Y entonces eso asegura que el proceso es íntimo, es personal, es a tu medida, con una persona que tiene toda la capacidad de amarte desde donde inicias hasta el cumplimiento total de su promesa. Y eso es asombroso, ¿no? Yo voy a necesitar perdón, voy a necesitar paciencia, voy a necesitar un montón de cosas para que Dios me saque de donde empiezo. Cuando yo inicié, pues era un pozo de desesperación, crisis, etcétera. Y Dios no tiene problemas en meterse ahí contigo y indicarte el paso que sigue. Y cuando tú aceptas dar ese paso, te das cuenta que lo que parecía imposible de lograr por tu cuenta, ahora con el sencillo hecho de elegir creerle, tienes la capacidad para darlo. Y en el instante en que pones tu pie, el pie del corazón, en donde Él te dice que lo pongas, Él cumple lo que te está prometiendo. Él empieza a hacer en ti. Y eso da inicio al cumplimiento de esta maravillosa promesa y anhelo del corazón de Dios de glorificar a cada uno de sus hijos. Eso habla de quién Él es. Si el esquema humano piensa que nosotros debemos de vivir para glorificar a Dios, y hay un elemento de verdad que vamos a comprender hoy en eso, pero la ruta para glorificar a Dios es que Él te glorifique a ti primero. Y por eso vamos a partir este día otra vez en Juan capítulo 17, en las palabras de Jesús, pero uniéndonos a esa oración. Ya no nada más leyendo algo histórico, sino aceptando vivir esta misma oración. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ponte allí. Si tu género es femenino, di a tu hija, etcétera. Pero, Padre, glorifícame para que yo te glorifique a ti. ¿Sí? Y si eso, cuando empezamos a escuchar estas cosas, pues nos hacen mucho ruido, ¿no? Cuando nuestro sistema de creencia no coincide con esta idea divina, entonces ahí vamos a tener un proceso que es muy, muy importante vivirlo en fe. Si todo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que humillemos nuestro corazón, y eso quiere decir, si tú quieres entender qué es humillar el corazón, es humilla tus pensamientos, humilla tus opiniones, humilla tus preferencias, humilla tus creencias, para decirle, si lo que yo creo no está correcto, por favor, remuévelo. Si lo que yo siento no viene de ti, entonces cámbialo. En otras palabras, aquí está mi corazón para que tú lo hagas funcionar de acuerdo a tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que tu corazón funcione idéntico a Jesús. ¿Te das cuenta? Que así como Jesús camina perfectamente en la voluntad del Padre, en comunión con su Padre, no importa cuántos diablos se aparezcan, no importa cuánta gente lo amenace, lo rechace, lo que le hagan, Jesús funciona en la naturaleza divina y en la plenitud de Dios. Entonces es exactamente lo que nos ha sido dado por gracia. Y es muy importante entonces recibir esa promesa y entender que tenemos que humillar el corazón, ¿sí? Y allí le permitimos a Dios cumplirlo. Así que únete conmigo para hacer esta oración y recibir lo que hoy Dios quiere continuar
abundando con respecto a ser glorificados por Él para glorificarle a Él. ¿Está bien? Padre, ninguna persona pudo imaginar que tú harías esto, que tú tenías en tu corazón antes de crear el universo, formar tu familia de hijos e hijas que te reciben como papá por su propia voluntad y que cuando aceptamos que tú seas nuestro Padre, tú tienes todo dispuesto para hacernos tus hijos y hacernos idénticos al hijo mayor de tu familia que es Jesucristo. Gracias, porque eso quiere decir que así como por medio de Adán fuimos destituidos de tu gloria, ahora por medio de Jesús somos investidos de tu gloria. Gracias. Porque esto no es solamente una idea o un concepto bonito, es un pacto provisto en el cual tú te has comprometido a cumplirlo en cada uno de los que te abre el corazón personalmente, habitando en nuestros corazones. Y gracias porque hoy podemos sentarnos a tu mesa una vez más para que tú sirvas en ella pan vivo, la verdad divina que Jesús es, y que tu Espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento y vengamos a fe, a creerte, para que tú cumplas en nosotros lo que vas a hablarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una de las razones fundamentales de Dios en glorificarte tiene que ver con que tú compruebes en ti mismo, en ti misma, que lo que Él es y lo que Él habla, Él es fiel para cumplirlo en ti. Mira, es una cosa leer la Biblia, por ejemplo, y ver lo que pasó con los personajes que ahí están, ¿no? Y admirarlos y decir, va, qué bárbaro. Pedro anduvo sobre el agua, su sombra cuando caminaba en las calles, Dios la usaba para sanar a los enfermos, predicaba estos sermones enormes, Pablo, etcétera, etcétera. Y eso tiene su lugar, pero si ahí queda todo, y tú y yo nos seguimos viendo inferiores, impotentes, incapaces, chaparritos, ¿no? Entonces, la promesa de ser hechos hijos no se cumple en nuestras vidas. Y por esa razón, Dios diseñó cuidadosamente cómo Él iba a hacernos hijos a cada uno. Y empieza, obviamente, con traernos a Jesús, para que nosotros podamos abrirle el corazón y Dios entonces ingrese a ti, ingrese a mí. Acto seguido tiene que establecerse la relación entre Dios contigo en tu corazón. Y para muchos de nosotros que hemos caminado, venimos a Jesús dentro de la doctrina cristiana, por ejemplo, sea esta en las muchas versiones que hay, pues no fuimos conducidos a que se estableciera esta relación de Dios conmigo en mí. Fuimos conducidos al entendimiento de yo ahora soy de Cristo, pero Cristo está en el cielo con su papá y un día va a regresar. Y nos dejó al Espíritu Santo para que nos consuele en este tiempo de estar solitos, ¿no? Para que no estemos tan solitos, pues nos mandó al Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo también lo vemos afuera. Y entonces estamos expresando esa creencia en nuestras pláticas, en nuestras canciones, en nuestras prédicas y en nuestra conversación, pidiendo que el Espíritu descienda,
todo eso. Eso es una expresión de lo que uno cree. Entonces, tenemos que ahora permitirle a Dios arreglar nuestro entendimiento, ¿sí? Traernos a la verdad. Y Jesús se ocupó de establecerla. Todo lo que tú y yo necesitamos recibir de verdad está escrito. Pero tú y yo no lo podemos recibir nada más por leer la Biblia. Hay una persona responsable de entregarte la verdad y es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te guía a la Escritura, Él no nada más te dice, léele ahí, ya lo sabes, ¿no? Ahora vete a vivirlo. No, no, no. Él alumbra los ojos de tu entendimiento. Eso es muy diferente. Hay un salmo donde el rey David, que vivió parte de estos procesos con Dios, él escribe y dice, la entrada de tu palabra alumbra y hace entender al sencillo. Y eso es lo que todos necesitamos, ¿te das cuenta? Porque aquí ya no estamos hablando de entendimiento científico, humano, de sabiduría humana. Eso es así y muy inferior a lo que Dios ahora te va a dar. Tú tienes acceso ahora a la sabiduría de Dios. Y para que puedas recibir y vivir en la sabiduría de Dios, se te ha dado un instructor, que es el Espíritu Santo, y se te ha dado en dónde recibir la sabiduría de Dios. Se te ha dado la mente de Cristo. Esto es 1 Corintios capítulo 2. Entonces se tiene que establecer en nuestro consciente una relación correcta con las personas divinas que residen en tu espíritu para habilitarte. ¿Sí? La glorificación es que tú vivas lo que Dios es. Fantástico. Estamos escuchando el testimonio de cómo Dios lo empieza a cumplir. Pero tenemos que entender más profundamente, más claramente, cómo participar en esa glorificación. Y por esta razón hoy somos guiados a vernos por dentro, ¿sí? Dios no te pone en desventaja, nunca te pone en desventaja. Él siempre te va a proveer para que lo que Él habla con respecto a tu vida se cumpla en tu vida. Entonces, no importa si tú dices, yo recibí a Jesús hace tantísimos años o lo acabo de recibir o estoy dándome cuenta que tengo que recibirlo, lo cual puedes hacer así, nada más decir, yo quiero que vivas en mí y aquí está mi corazón. Es así de sencillo. Uh, lo que sigue es importantísimo. Lo que sigue es que tú comprendas y aceptes a Dios en ti, al Espíritu Santo. Hay que recibirlo correctamente, porque en Efesios capítulo 1 se nos dice que el día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de la promesa. Y que el Espíritu Santo, el texto dice, las arras de nuestra herencia. Y lo que tenemos que entender por eso es la garantía que Dios Padre te está dando de que su promesa se va a cumplir en tu vida. Y describe allí Dios que el Espíritu Santo va a asegurar que todo lo que Dios te ha dado, tú lo poseas. Entonces, fíjate, el día que creíste, cuando Dios a mí me trajo a entender esto, yo ya tenía más de 4 décadas aquí en la tierra, pero yo tomé esa decisión cuando yo tenía 4 años de edad terrenal. Ese día, ese niño de 4 años fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
Pero ese niño no estableció una relación correcta con el Espíritu Santo, sino hasta más de 40 años después. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú no estableces la relación correcta con el Espíritu Santo, pues no le permites hacer su trabajo contigo. Y pueden pasar los años y los años y los años, y uno continúa en ignorancia de lo que se nos ha dado, porque estamos buscando maestros externos en lugar de permitirle al maestro interno habilitarte y entregarte lo que ya es tuyo. Y entonces es muy importante señalar que si cualquiera de nosotros está viendo o viéndome a mí como maestro, les pido que por favor no lo hagan. Yo participo, como tú también, en expresar lo que Dios pone en mi corazón para entregar. Pero la enseñanza divina no ocurre aquí afuera, no ocurre aquí, ocurre en el corazón. Y Nish me estaba hablándonos de eso hace rato, ¿no? Es que Dios te la escribe. Ah, eso es diferente. No es que tú te la memorices y te acuerdas y hagas y esto. Eso es absurdo. Las cosas divinas operan en otro sistema completamente. Entonces, ¿se dan cuenta? Asegúrate que tú tomas estos pasos de recibir el don del Espíritu Santo, porque se nos da gratuitamente, pero de manera correcta, para el propósito por el cual Dios te da su Espíritu. Y entonces quedas abierto o abierta a que el Espíritu Santo guíe tu corazón a la verdad, haga todas las funciones, la lista de funciones, y algún día vamos a probablemente a poder meternos allí a ver todas las funciones que el Espíritu Santo es responsable de cumplir contigo. Y es un 24/7, o sea, donde tú estés, ahí está el Espíritu Santo para cumplir esas funciones. Pero no puedes nada más quedarte con el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, Jesús una escritura muy importante porque en Juan capítulo 14 Jesús nos declara el fin del viejo pacto y el inicio del nuevo. Y lo dice de esta manera: ya me voy. Y los que habían estado siguiéndole por 3 años y medio, que dejaron sus negocios, sus familias, todo, ¿cómo que ya te vas? Si nosotros esperamos que esto, andarte siguiendo es para que tú arregles nuestro país y eches fuera al imperio romano y todo esa era su esperanza. Dice, no, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque mientras yo esté con ustedes físicamente, ustedes siguen igual. Ustedes siguen siendo hijos de Adán, esclavos de pecado, incapaces de comprender lo divino, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando y conjuntando un montón de escrituras, pero eso es lo que Jesús prácticamente nos dice. Y entonces ellos se entristecen. No, pues entonces no valió la pena. ¿Para qué dejé todo? ¿Ahora qué hago? Y Jesús les dice, ¿por qué se ponen tristes? Fíjense, y empieza a explicar lo siguiente. Y eso que él explicó para ellos en aquel día es para nosotros hoy. Es la misma provisión. Lo primero que Jesús dice es, mi Padre les va a dar su espíritu. Y les dice Jesús en Juan 14, dice, el espíritu de mi Padre ya está entre ustedes. Ya ustedes han estado en su presencia, pero Él ha estado externo. Pero ahora va a estar en ustedes. ¿Ves la diferencia? Entonces, eso es donde empieza a cambiar todo.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, ese tiempo se llamó el tiempo de Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús les dice, se va a acabar Emmanuel, porque ahora lo que sigue en Juan 14, Jesús dice, y yo voy a regresar para estar en ustedes, ya no con ustedes. Tómate tiempo con el Espíritu Santo en ese capítulo. Permítele hablártelo y da los pasos que te tocan dar. Sí, porque es muy diferente cuando, por ejemplo, en mi proceso, cuando yo de veras conscientemente di gracias porque Jesús, tú vives en mí, tú estás en mí. Entonces todas las funciones de Jesús, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida, etcétera, etcétera, eso ya está instalado en mí. Esa persona que es mi sumo sacerdote, que intercede por mí de día y de noche, etcétera, todas las funciones de Jesús, ¿dónde está el que las hace? En mí. ¿Te das cuenta? Entonces tú y yo tenemos que vivir este proceso de asegurar que tú tienes bien establecido haber recibido y estar viviendo con Jesús, con el Espíritu Santo en ti. Pero no termina allí, porque Jesús en Juan 14 dice, y si tú guardas mi palabra, que quiere decir, si tú crees lo que te digo, entonces mi Padre te amará y vendremos a ti, mi Padre y yo, para morar contigo. Ahora, ¿dónde está tu corazón en ese aspecto? Porque si tu ideología todavía es, yo voy al Padre que está en el cielo, ¿no? Un día lo voy a conocer, pero ahorita no. Entonces tú sigues huérfano aquí adentro, ¿sí? Solo. Bueno, no, pues ya tengo al Espíritu Santo, pero pues a mi Padre no lo puedo conocer hasta que yo me vaya a la gloria, ¿no? Bueno, pues está muy difícil la cosa porque en esa manera de pensar no vas a conocer a tu papá en esta tierra. Pero eso habla muy mal de tu papá, si así es tu papá, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Tú vaya, ¿cómo le haces? Ya cuando llegues acá vemos cómo te arreglo. No, Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Entonces, otra vez, tienes recibido a Abba, el Padre, en ti. Entonces, otra vez, tienes recibido a Abba, el Padre, en ti. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí? Pues sí, porque aquí adentro de ti, la única manera en que te vas a conectar con tu Padre es por medio de Jesús, en ti. Cuando esto queda instalado, cuando tú procesas estas verdades y das los pasos de recibir, si te das cuenta que aquí no se nos pide que hagamos cosas, que nada más Apocalipsis 3, ¿no? Donde Jesús dice, 21, donde Jesús dice, si me abres la puerta de tu corazón, yo me meto adentro de tu corazón y traigo la cena conmigo, ¿sí? Ahora, esto no es teórico, amada familia. Esto es lo más pragmático, lo más comprobable que existe. ¿Sabes cómo? Porque cuando tú das estos pasos, por ahí escuché a uno de nuestros hermanos de Salina Cruz decir, ha habido un cambio en mí. ¿Sí? Pues sí, porque Dios se te metió adentro y ya no estás vacío.
Ya no estás huérfano. Ahora eres hijo de Dios, hija de Dios. Un padre presente, un hermano mayor presente en ti, un espíritu comprometido a que se cumpla la promesa de tu adopción presente en ti. Es sobre ese cimiento, amados hermanos, que viene la glorificación. Dios no tiene que enviar ángeles para que te pongan una aureola, ¿no? Una diademita y brille y salgan chispitas, ¿no? Es Él en ti. Y lo que va a suceder es su manifestación hacia afuera de ti, desde tu corazón, es la glorificación de los hijos. Cuando Jesús le dice al Padre, glorifica a tu Hijo, le está diciendo, déjate ver. Miren lo que nos dice el Espíritu Santo con respecto a Jesús en Juan capítulo 1, verso 18. Dice lo siguiente, a Dios nadie le vio jamás. Punto y coma. Y luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él lo ha hecho visible. En el mismo capítulo, versículo 14, dice, aquel verbo se hizo carne, el verbo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Emmanuel, entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ahora nos toca a nosotros, porque ahora Dios Trino vive en ti. ¿Te das cuenta? Y se trata de que Él se manifieste, se dé a ver desde tu interior. Y eso es como eres glorificado. Y cuando tú vives eso, que el Padre se manifieste, que Jesús se manifieste en ti, tu Padre es glorificado. Así que hoy Dios quiere que enfocarnos a ver cómo tengo yo concebido y recibido a Dios, a Abba, a Jesús y al Espíritu Santo en mí. Y esto va a ser un proceso, porque Dios tiene que, el Espíritu Santo, si tú lo recibes para que te enseñe, en 1 Corintios 2 dice que a nosotros Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Y nos dice que el ser humano, el hombre natural, no puede comprender las cosas del Espíritu porque para él son locura, puesto que se tienen que discernir espiritualmente. Pero el que ha nacido de Dios, el espiritual, éste entiende todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se las muestra. Y lo enseña y le dice, mira, esto es así, esto va con esto, esto va con esto, esto va con aquello. Y empieza a construir en ti el entendimiento que Jesús tiene para que tú puedas funcionar como Él funciona. Entonces, sin el Espíritu Santo, recibido y respetado. Si escuchaste la segunda parte, ¿no? Porque yo puedo decir, yo recibí al Espíritu Santo. ¿Lo dejas que te guíe? ¿Lo dejas que te enseñe? ¿Lo dejas que te redarguya? ¿Lo dejas que escriba en tu corazón la verdad? ¿Lo dejas que te santifique? ¿Lo dejas que te dé el poder de Dios para ser su hijo? Pues si no estás viviendo esos productos, entonces todavía no lo recibes correctamente. Si tú edificas una casa y el plomero le pone la tubería y todo, ¿no? Todo está instalado, pero nunca le conectas el agua. Entonces, todos los días andas viendo quién te regala una cubetita de agua y llenas tus trastes y eso y agarras de ahí porque a las llaves no le sale agua.
Y ahí está el agua, pero tú no la conectas. ¿Cómo está eso? Loquísimo, ¿no? Oye, ahí está el suministro. Tu casa ya está hecha para que funcione con la provisión del agua, pero hay que conectarla. Lo mismo sucede cuando los hijos no recibimos y vivimos. Una cosa es recibir al Espíritu Santo correctamente, pero eso quiere decir que vas a estar recibiendo de Él lo que a Él le corresponde entregarte. Y mira lo que va a suceder en tu interior. En tu diario caminar, en tu manera de pensar, en lugar de estar razonando como lo hacías bajo la maldición adámica, donde tú estabas hueco por dentro y tenías que ver cómo le hacías, ¿no? Y el razonamiento del humano es, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Y si es religioso, dice, Dios mío, ayúdame para que yo haga, tu entendimiento va a empezar a funcionar diferente, va a funcionar provisto, va a funcionar con los servicios que le toca darte al Espíritu Santo. Entonces, en lugar de ver y decir, ¿qué hago? Ya no te va a suceder eso. Vas a empezar a vivir la naturaleza divina. Dentro de la naturaleza divina hay una virtud que se llama mansedumbre. La virtud mansedumbre es la provisión para que tú vivas la guianza del Espíritu Santo a lo que tu Padre tiene preparado para que tú vivas. Entonces fíjate cómo funciona mansedumbre. En lugar de, ¿y ahora qué hago? Es, Padre, ¿qué tienes preparado? Y el Espíritu Santo te va a dar entendimiento, te va a guiar en el propósito, en los pasos que Dios quiere que des. Y cuando tú aceptas dar esos pasos, la provisión de lo que Dios tiene preparado para ti se manifiesta. ¿Quieres verlo en el testimonio de Dios en la Escritura? Ahí te va. Israel, Dios lo saca de Egipto. Y en el caminar hacia donde van a ir, los guía a la playa. Y están entre las montañas, el desierto y el mar. Y entonces se dan cuenta que ahí viene el ejército de los egipcios, para destruirlos. ¿Sí? Y parece ser a los ojos humanos que están atrapados. No hay para dónde hacerse. Por el desierto viene el ejército. Ahí están las montañas y son pura roca, no se puede uno meter allí. Y luego está el mar y no tienen embarcaciones, no tienen nada y son millones de gente. La perspectiva humana es, ahora sí, aquí acabó todo. Moisés es manso. Dios habla de Moisés y dice, no hay varón más manso que él en la tierra. ¿Y qué hizo Moisés? Necesitó guianza. ¿Te das cuenta? ¿Qué sigue? ¿Qué tienes preparado? Y Dios le dice, toma tu bastón, toca el agua y camina. Mansedumbre es dar esos pasos, no argumentar y ponerte a cuestionar, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar? No, 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 no. Eso es como no somos mansos. Cuando le damos lugar a esta mente carnal de alegar con Dios, ¿cómo te parece? ¿Eh? O sea, el Todopoderoso, el Creador de todo, que ahora es tu papá, tiene todas las cosas preparadas para glorificarte, pero déjeme ponerme a mí para no pisar callos. Pero yo me pongo a alegar con él que no, que no, que no, que cómo, que qué es, que aquello. ¿Qué es eso? Entonces, mansedumbre es caminar a donde se te indica. Moisés toca el mar con su vara y se mete. Y yo me imagino, ¿no? Que conforme él daba un paso, se abría el agua, y se abría el agua, y se abría el agua, y se abría el agua. Y allá dentro del agua, desde la creación de la tierra, Dios había puesto una carretera para que su pueblo pasara el mar en seco. Ese es el tamaño de nuestro Padre.
Entonces, Romanos capítulo 8 está esta declaración. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Póntelo. Yo, que soy guiado por el Espíritu de Dios, soy hijo de Dios. Y alguien me preguntaba en estos días, pero es que yo no funciono así. Yo, cuando me doy cuenta, ya agarré para acá, ya agarré para allá. Yo no soy manso. Y espérame, no has descubierto que eres manso, pero cuando naciste de Dios, naciste manso. Lo que nace de Dios es divino, es igual a Jesús. Lo que nunca va a ser manso es la mente del hombre viejo. Y cuando tú aceptas que esa mente que es opuesta a Dios siga siendo tu mente, en lugar de rechazarla y despojarte de ella, pues entonces nunca vas a vivir mansedumbre. Pero si entiendes que hay un proceso por el cual Dios va a santificarte de esa mente y que ese proceso es muy sencillo, no la obedezcas. Todo este ruido que hace y la demanda que te hace de que te pongas a hacer las cosas por tu cuenta, no la obedezcas. Preséntate a tu Padre y sé guiado. Bueno, se dan cuenta que esto es muy amplio. Vivir con el Espíritu Santo sirviéndote, proveyéndote, enseñándote, habilitándote. Es algo que todos los hijos de Dios requerimos si vamos a ser glorificados plenamente. Ahora es muy hermoso cuando vives eventos de glorificación. Es maravilloso, es hermoso. Pero lo que se ha vivido hasta hoy de la gloria de Dios es solamente un inicio, porque Él quiere darte la plenitud de su gloria. ¿Cómo sabemos eso? Efesios capítulo 3 y otras escrituras donde se nos dice que hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Tú te aceptas ahí? ¿Tú aceptas que Dios te glorifique hasta que su plenitud total habite y se manifieste en ti? Para eso es esta sesión, para que entiendas cómo eso va a suceder. El Espíritu Santo tiene que poder cumplir contigo sus funciones o no hay otra manera. Segundo, Jesús en ti. Jesús no viene a estar sentadito, viéndote meter la pata, viéndote no poder, viéndote diciendo, pues ni modo, échale ganas. Jesús no vino a hacer porra. Jesús tiene funciones específicas que cumplir en ti para servirte. Y Él lo dijo, yo no vine a que ustedes me sirvan a mí. Yo vine a servirlos y a dar mi vida en rescate por la de ustedes. ¿Cuáles son los servicios de Jesús? Pues en la sesión anterior tocamos en el Salmo 23, ¿no es cierto? Jehová es mi pastor y nada me faltará y la absoluta provisión que ahí está prometida. En Juan capítulo 10 Jesús dice, yo soy ese pastor. Escucha esto bien, por favor. Un pastor. No hay muchos. Porque las funciones del pastor se requieren adentro de nosotros constantemente. Y por favor, no dejes que las alegatas de la mente te distraigan de esta verdad. No hay contradicción en la Escritura. No la hay cuando el Espíritu Santo te explica cómo está la cosa. Pero la función de Jesús o funciones de Jesús en ti son muy extensas. Hoy solamente vamos a hablar, para ejemplificarlo, de su función como tu pastor. El propósito de esta función es
habilitarte para que tú vengas a ser igual a Él. Pero toda la provisión de lo que tú necesitas para que eso suceda contigo, Él es esa provisión. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y este asunto de recibir correctamente a Jesús incluye recibirlo como camino, recibirlo como verdad, recibirlo como vida en ti. Y te vas a dar cuenta que estos son servicios. Miren, de aquí de la casa de ustedes, si yo quiero moverme a la tienda, pues hay caminos, ¿no? Quiero ir al trabajo, hay caminos. Quiero ir a otra ciudad, hay caminos. Acabo de estar en Querétaro estos días, hay caminos. Aquí adentro ya tienes un camino eterno. Y es un camino vivo, no estático. No se le hacen baches. Es indestructible. ¿Y te conduce a quién? Al Padre. ¿Conoces la palabra cómo? ¿Cuántas veces al día la usas en tu pensamiento? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Jesús es el cómo que Dios te ha provisto. Ese camino donde tú vas a andar en tu corazón es a donde el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Sí? Por ejemplo, para glorificarte, Dios tiene que santificar tu conciencia. Ninguno de nosotros puede vivir la plenitud de la gloria de Dios con una conciencia dañada. La conciencia se daña por dos razones. Una, por nuestros propios actos de pecado. Y dos, por los pecados de otros que hemos recibido. Subraya, que hemos recibido, porque no tienes que recibir los pecados de otros. Pero cuando no sabes no hacerlo, entonces te pegan, te hieren, y eso daña tu conciencia. Entonces, un fundamento de la glorificación de los hijos es santificar nuestra conciencia de toda obra muerta, de todo pecado. Y Jesús es el camino porque Él es el pago. ¿Te das cuenta cómo va Dios a santificar mi conciencia? Pues porque Jesús es el cómo. Él dio su vida. Ahí está el camino, la provisión del cómo. ¿Sí lo están viendo, mis hermanos? ¿Cómo voy yo a dar fruto divino? Jesús es la vid, Él es el cómo. Yo soy su racimo. ¿Cómo voy a saber para dónde caminar? Jesús es el cómo, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo el cómo está provisto en Jesús, en ti. No hay nada que inventar, hay mucho que conocer, pero ya está dado. Entonces fíjate cómo ya estás provisto o provista. Ya está el Espíritu Santo en ti con todas sus obligaciones contigo. Ya está Jesús en ti con toda la provisión que Él es y todas las funciones que Él va a cumplir en tu ser. Ahora está el Padre en ti. Y si tú aceptas, recibes correctamente a Abba en tu corazón, Él va a ser un Padre interno y vas a conocerlo en ti y aprender a vivir con Él cumpliendo sus funciones contigo. Porque Jesús es el cómo, pero el Padre es el proveedor de todo. Entonces, yo necesito limpieza. ¿Quién me va a limpiar? Abba. Yo necesito paz. ¿Quién me va a infundir esa paz? Abba. Jesús es la paz, pero el Padre es quien me la da. Así que la provisión de los hijos es Dios en los hijos. La provisión de los hijos es Dios en los hijos. La provisión de Dios para ti es Dios en ti. Y por esa razón,
lo primario es haber recibido correctamente a Dios en ti para que funcione esa provisión y tú aprendas a recibir. Nuestro trabajo y a donde Dios nos va a llevar a todos es a conocernos provistos. ¿Y cómo sabes que tú ya vives la provisión? Porque ya no pides. Das gracias. Si yo pido, entonces en mi forma de razonar y de creer, estoy diciendo, yo tengo que informarle a la persona que le voy a pedir de lo que yo necesito. Yo tengo que convencer a la persona que voy a pedir que me dé. Y eso es lo que hemos aprendido como oración. Y esa no es la oración, no de los hijos. Yo me pasaba horas, literalmente horas, diciéndole a Dios lo que yo creía que Él tenía que hacer, que eso es pedir. ¿Cómo, cuándo, con quién, por dónde? Y Jesús a eso le llama vana palabrería. La oración de fe parte de la verdad de que tienes un Padre comprometido contigo. Si tú quieres profundizar aquí, permítele al Espíritu Santo, el responsable de guiarte a la verdad, llevarte a ella en Mateo capítulo 6. Jesús ahí explica todo este asunto de la provisión. Y dice, no seas ignorante sobre quién eres ahora. Tu Padre sabe de qué tú tienes necesidad antes que tú se lo pidas. Entonces, fíjate, cuando enseñados por el Espíritu Santo, entendemos que la oración es una provisión, no algo que nosotros generamos. El Espíritu Santo las tiene listas. Cada vez que eres movido a orar, el Espíritu Santo tiene la oración que te quiere dar. Él va a guiar tu corazón para que tú expreses de manera correcta lo que tu Padre quiere escuchar. Y el ejemplo de la oración efectiva es Jesús mismo. ¿Cuándo ves tú a Jesús haciendo estas plegarias enormes y... No, Padre, gracias, porque siempre me oyes. Y lo dije porque ellos no saben que siempre me oyes, para que sepan porque yo nada más te doy gracias. Muy complicado, ¿no? O sea, nosotros usamos la oración para catarsis, para un montón de cosas, ¿no? Para desahogarnos, para poder expresar nuestro pánico, nuestra ansiedad, nuestra frustración, nuestro coraje, nuestros miedos. Pero nada de eso parte de fe. Y para echarte el volado de a ver si Dios te oyó. Hijos provistos, ya no le hablamos al Dios del cielo, le hablamos a Abba aquí, en mi corazón. Y es algo constante. Ya no vivo el monólogo diario del vacío interno donde nada más estoy yo. He recibido a Abba, he recibido a Jesús, he recibido al Espíritu Santo en mí y entonces convivo. Ese es el verdadero ágape. Cuando nosotros decimos ágape en vivo, 24/7, estamos hablando de la vivencia interna de un hijo, de una hija de Dios con su padre, con su hermano mayor y con el Espíritu Santo. Y es un estado de celebración, de gozo, de amor, de provisión, de vida eterna y por lo tanto de glorificación. Bueno, vamos a atar cabos, ¿está bien? Dios te trajo a Jesús, le abriste el corazón y Jesús se te metió. Pero no solo. Entonces, porque fuiste bautizado, y esto lo vamos a tratar en otra sesión bajo la guianza del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es precisamente eso. Es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en ti.
y tú en ellos. Ese es el verdadero bautismo. Hoy hemos tratado el asunto de asegura que has recibido correctamente a Dios y que le permitas al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre cumplir sus funciones en ti. Déjate enseñar. Es como el bebito cuando nace. La mamá le toma la cara y se lo lleva al pecho. Y el niño descubre, aquí hay comida. La mamá le va enseñando. Los papás lo crían, le ayudan a crecer. Ese es tu estado como hijo o hija de Dios. Has nacido de Dios. ¿Tú crees que Él te va a dejar ahí en un, como decían hace rato, en un cajoncito a ver quién te atiende? No, 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 no. Pero el hijo o la hija que nunca se entera y no procede a recibir a su familia divina aquí adentro, a conocerlos, a recibir de ellos, a participar, a crecer en comunión, pues no crece porque no come, no recibe, sigue pensando como si fuera huérfano, como que está vacío, como que... Y aparte de eso tiene esta creencia de un Dios tirano que le exige, que lo castiga y que le está demandando y amenazando. ¿Qué es eso? Eso es un engaño diabólico, es lo que es. La glorificación está fundamentada en que tú seas la habitación de Dios como su hijo, como su hija. De la misma manera que el Padre estaba en Jesús durante su tiempo aquí en la tierra. Si Jesús no le entraba a las cosas diciendo, híjole, pues allá donde está mi Padre no hay de esto, pero pues vamos a ver qué sale. Y decía, Padre, no me dejes solo, ¿eh? Así no funciona la cosa. Juan 14, otra vez Jesús dice, miren, ¿quieren la prueba de que el Padre y yo somos uno? Vean las obras, vean lo que pasa. Lo que yo hablo no sale por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y luego viene la promesa. Por lo tanto, si tú me crees, te dice Jesús, lo que yo vivo, el Padre en mí, lo vas a vivir tú también. Y se va a demostrar por las obras que el Padre va a hacer contigo. Y aún mayores hará por cuanto yo voy al Padre. Así que, ¿estás listo, lista para vivir esto con Dios? Decirle, Padre, el que sabe si yo te he recibido correctamente o no eres tú. Guíame. Yo quiero que habites en mí, yo quiero aprender a recibir los servicios divinos y por supuesto que se cumpla en mí tu propósito de que me glorifiques. ¿Lo hacemos? Padre, gracias, porque tú no estás experimentando, buscando cómo hacerle. Tú lo tienes todo dispuesto para realizarlo tú mismo en nosotros, en cada uno de tus hijos. Y lo único que ha impedido que lo cumplas es el hecho de que tus hijos ignoremos a qué nos has llamado, qué nos has dado y el hecho de que tú te has dado a nosotros en nuestros corazones. No hemos sabido vivirlo y hoy nos estás hablando para corregir esta situación. Gracias por confrontar nuestros corazones, invitándonos a recibirte en nosotros correctamente, a recibir a tu Espíritu, a recibir a Jesús, a recibirte a ti, Padre Santo, en cada uno de nosotros, para ser edificados por ti, para ser enseñados por ti, para ser criados, educados, formados por ti. Es así que nos glorificas, es así que cumples tu verdad en nuestras vidas. Y hoy te doy gracias, Padre Santo, porque eres poderoso para hacer esto de maneras que nosotros jamás podríamos pensar o entender.
Gracias por lo que ya estamos viviendo de esta promesa de glorificación. Gracias por añadir hoy este fundamento importantísimo y que cada uno de los que escuchamos podamos ser dóciles a lo que tu Espíritu testifica en nosotros y vivamos el cumplimiento en el nombre de Jesús. Amén. Dios en ti, Dios en ti. La escritura que dice, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Sigue viviendo la glorificación que Dios quiere hacer de ti, pero ahora en la conciencia de Él está aquí presente para cumplirlo en tu vida. Les amamos, familia de Dios. Bendiciones.